lado está el profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Instituto Gino Germani, Sun-Hyun Kim, quien va a presentar el endodesarrollismo en la historiografía poscolonial surcoreana, el caso de Shin Hong-ha. Y por otra parte está la presentación de el colega José Samuel Fernando, bueno, a falta de uno tiene 3 nombres, Velarde, quien es doctorando en Relaciones Transpacíficas y se desempeña en la universidad, por la Universidad de Colima, ¿no? El doctorado es en Colima. Su ponencia se llama La sociedad civil surcoreana del confucianismo a la modernidad democrática y multiculturalidad, una enseñanza para América Latina. Como ustedes ven por el título de estas conferencias, de estas presentaciones, es muy sugestivo reflexionar sobre lo que significa la historia, la versión de la historia, lo que significa la transformación democrática y la multiculturalidad. Muy buenas tardes a todos, gracias por asistir a este lugar, es un gusto verlos aquí. En particular gracias a los organizadores y en especial quiero darle gracias a Yelta, a la señorita Yelta, que ha hecho una gestión extra por mí, que no está, pero no importa, está planteada el agradecimiento. Se me han dado 20 minutos, esperemos hacerlo en 15. El tema en cuestión es, como dice el título, la cuestión de lo que se llama el endodesarrollismo. Es un término raro, no se preocupen porque lo inventé yo, ¿sí? Así que es una especie de traducción y adaptación al castellano de lo que sería el desarrollo endógeno, una especie de neologismo académico por cuestiones de economía de palabra. Que ahora vamos a ver de qué se trata esto. La particularidad del desarrollo endógeno, el endodesarrollismo, es que es la ideología, es el paradigma historiográfico dominante de los últimos 60 años, básicamente, en el ámbito de la historia en Corea del Sur. Y en parte también en Corea del Norte, pero en este caso en particular vamos a enfocar al caso surcoreano y el ámbito académico de esa parte de Corea. Y para entender qué es lo que sucedió en los últimos 60 años, o sea, luego de la independencia, debemos entender qué sucedió antes de la independencia de Corea y qué tipo de historiografía existió para que surja una versión diferente y contrapuesta a la anterior, ¿no? Después de la restauración Meiji en Japón y la, entre comillas, modernización de los diferentes ámbitos y la expansión de las inquietudes japonesas sobre el resto de la región del noreste de Asia, una de las particularidades que nos llama la atención es justamente el forjamiento de lo que en Corea y en coreano se denomina historiografía colonial, obviamente. Una historiografía que justamente parte luego de la fundación de la Universidad Imperial de Tokio en 1886, y de a poco se va fortaleciendo a lo largo de las décadas como, digamos, el principal canal de estudios históricos y historiográficos de la región, no solamente de Japón, sino incluyendo a Corea, China y otras áreas de la región de Asia. Hay una biblioteca entera para hablar sobre este periodo, pero para sintetizar en lo que nos interesa, en este caso al menos, a grandes rasgos y muy bruscamente puede decirse que existen varias caracterizaciones sobre la historiografía, sobre la historia coreana, la previa, la historia antigua, siglo XIX para atrás, y 2 premisas que son las dominantes serían la heteronomía y el estancamiento. Heteronomía en cuanto a su posición geopolítica, a las cualidades de sus sociedades, a su régimen político, a su tipo de gobierno. Corea no podía desarrollarse por vías propias y siempre necesitó de factores externos, potencias externas que provocaran cambios y modificaciones y avances en la sociedad coreana. Estancamiento en lo que se refiere al nivel económico, obviamente. Se considera que la sociedad coreana estuvo en el siglo XIX, ¿sí? 2 o 3 siglos atrasados en relación de lo que sería Japón, y que justamente por las condiciones intrínsecas de la economía, no iba a ser surcoreana, pero la coreana en general, no podía desarrollarse hacia forma de modernización y hacia lo que nosotros ahora conocemos como capitalismo. Esto fue dominante
Y esto se reprodujo no solamente a escala de lo que son las universidades en Japón u otras instituciones en Manchuria, sino también se reprodujo por las condiciones de un dominio colonial, lógicamente, dentro de las principales instituciones educativas en Corea, ¿sí? Obviamente a los historiadores que participaron de esta corriente de investigación, de línea de investigación, después se lo consideró como colaboracionista, cosa que, bueno, no importa el caso si fueron correctamente, entre comillas, juzgados o no, pero justamente con la brusca finalización del sistema colonial, del dominio colonial, también se produce paralelamente un brusco quiebre de este tipo de historiografía, porque ya no tenía ningún fundamento, no fundamentaba ni la existencia de Corea, no fundamentaban ni siquiera el dominio ya acabado con el fin de la Segunda Guerra Mundial en el 45. Sin embargo, para que la nueva historiografía tome plena marcha, va a llevar unos años más, unos 15 tal vez, ¿sí? Y esto se debe obviamente a factores bélicos, que ya bien conocemos, a factores económicos, y fundamentalmente en el hecho de las condiciones materiales, las escasas condiciones materiales con las que contaba Corea, tanto a nivel de lo que es infraestructura, universidades, como a nivel de los nuevos investigadores que pudiesen reemplazar a la camada anterior que había sido, entre comillas, colaboracionista del sistema educativo colonial. Este tipo de quiebre se da en el año 60, ¿sí? Justamente en el año 60, simbólicamente hablando, el 19 de abril del 60, cuando se produce un levantamiento popular que derroca al gobierno dictatorial de aquella época del presidente Lee Seung-man, ¿sí? Y esto permite una especie de renovación de las camadas internas de las principales universidades y las principales instituciones dentro de Corea, ¿sí? Casualmente, en esta época, no solamente se producen cambios de ese tipo, sino que se producen cambios a nivel académico en otros lugares del mundo. Estamos hablando de China, Japón y Corea del Norte, ¿sí? En China y Corea del Norte, con la búsqueda de lo que se llama los gérmenes del capitalismo, es decir, que en las sociedades tradicionales de Asia hubo gérmenes, hubo elementos protocapitalistas que, de no haber sido por la intromisión de las potencias extranjeras, hubiesen permitido por vías propias llevar a las sociedades asiáticas hacia el capitalismo. O sea, siempre hay factores internos y hay factores exógenos que interrumpen ese proceso. Y también la revisión misma de los historiadores japoneses, obviamente las cámaras posteriores, que empezaron a revisar y criticar fuertemente lo que sus profesores habían forjado durante casi medio siglo de trabajo y tiempo. También tenemos el factor interno, otro factor interno y político, que es el gobierno de Park Chung-hee, que justamente con la idea de llevar adelante una modernización del país, con la idea de forjar una mentalidad civil, si se quiere decir, de formar verdaderos ciudadanos, ¿sí? Se pone mucho más énfasis en la parte de los estudios históricos y la educación de la historia, ¿sí? De mostrar a un pueblo pujante, a un pueblo capaz de haber avanzado, pero que no se produjo justamente por las razones anteriores que mencionábamos, por la intermisión de las potencias extranjeras. En este contexto permite la llegada de una nueva camada de historiadores que habían vivido justamente todos esos procesos. Estamos hablando de gente que nació en la década de los 30, fundamentalmente bajo el periodo colonial, o sea que su infancia transcurrió en el periodo colonial, vivieron la búsqueda de independencia, la guerra de Corea, todos los estragos que produjo la guerra posteriormente. Sí, estos jóvenes investigadores que asumen a partir de los años 60 los principales cargos, llevan adelante el nacimiento de un nuevo paradigma que es el desarrollo endógeno. Justamente el desarrollo endógeno, compárenlo con el otro binomio anterior del periodo colonial, que era estancamiento y heteronomía, ¿sí? O sea, que había desarrollo y era endógeno. Podía haber desarrollado por vías propias. Un caso que cito en este trabajo, en otro trabajo similar a este trabajo, analizado desde otro perfil con otros autores, pero un caso es el del profesor Shin Yong-ah, con el cual tuve el placer de no cursar ningún seminario, porque es muy, muy duro cursar con él, ¿sí? Pero sigue en la Universidad Nacional de Seúl, ya dejó de dar clases y se está como profesor emérito en la Universidad Ihwa, si no me equivoco. Simbólico, un personaje simbólico de esta generación y uno de los pilares del endodesarrollismo.
El endodesarrollismo, por la necesidad misma que tiene de revertir la historiografía colonial, pone muchísimo énfasis en la historia tradicional. Todo lo que sea del siglo XIX para atrás. ¿Y cuáles son los cambios y cuáles son las características de la sociedad y la economía y la política coreana que podrían haber llevado a la modernización de no haber sido por la llegada de los japoneses, insistimos? ¿Sí? Y uno de estos factores que resalta el profesor Shin en muchos trabajos suyos, entre otros tantos, es el tema del siglo XIX y la revolución campesina del año 94, de 1894. ¿Sí? Sabrán ustedes que en las sociedades tradicionales, las confucianas, entre comillas, como nosotros la conocemos, los comerciantes o los artesanos figuraban en estrato muy inferior, ¿sí? Y debajo de la clase nobiliaria estaban los campesinos, justamente. Es así que el profesor Shin compara a los campesinos como lo que es a grandes rasgos, muy... Sí, exageradamente hablando, equivale a la burguesía en la Revolución Francesa. ¿Sí? Es decir, un sector consciente de su clase, un sector consciente de la necesidad de provocar cambios en la sociedad y que, al fin y al cabo, en 1894, si bien estoy resumiendo un montón de cosas por medio, el levantamiento, que después se fue sofocado violentamente, llevaba los elementos similares a la Revolución Francesa. ¿Sí? Estamos hablando de la supresión, de la estratificación social y otras medidas, tantas medidas sociales que hubiesen permitido realmente transformar una sociedad tradicional y arcaica, de antiguo régimen, como él lo llama, en una sociedad moderna como nosotros lo conocemos en un ideal más occidental. Le dejo el trabajo para que después, si tengan la oportunidad, lo lean, pero no voy a sintetizar todo esto, pero sin embargo hay un párrafo que es muy elocuente de lo que él piensa. Dice: durante el siglo XIX de nuestro país, esto es traducción literal, lo hice yo, pero está bien hecho, le garantizo, ha sido el movimiento civilizador, creo yo, el movimiento que propulsó dichas reformas. Es una serie de movimientos por cambiar la sociedad. Si bien ningún movimiento de las diversas tendencias políticas pudo salvar a la nación del colonialismo, fue precisamente gracias a la gestación y desarrollo de este movimiento que se ha alcanzado el despertar científico del pueblo en las fuerzas propulsoras de la lucha por la independencia, que son el trasfondo histórico de la liberación del dominio colonial y el progreso que hoy, incluyendo las obvias limitaciones, gozamos todos. Acá hay dos premisas, y es que las transformaciones internas del periodo Joseon, ¿sí?, de los 500 años que duró la dinastía Joseon, para avanzar hacia la modernización. O sea, hubo elementos, tanto sociales como económicos, que pudieron haberse evolucionado hacia la modernización. Y otra es que el siglo XIX es un siglo clave, interrumpido por el dominio colonial. Es una cuestión muy extensa, muy discutible, muchas cosas. Hay muchísimos trabajos que contradicen y refutan la idea del profesor Shin, pero sin embargo, el caso del profesor Shin nos interesa justamente por ser un ejemplo muy claro de lo que el endodesarrollismo propulsa, ¿no? Tiene méritos el endodesarrollismo de haber sido un motor muy, muy fuerte del avance y el desarrollo de los estudios históricos en Corea, ¿sí? De no haber sido esa especie de obsesión por reforzar la historiografía previa, ¿sí?, no se hubiese llegado a producir semejante cantidad de textos y trabajos a lo largo de los últimos 50 años. Sin embargo, es una historia contrafáctica, con premisas a priori, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado? Sí, de eso se basa la historiografía, y tiene como objetivo político que, al fin y al cabo, involuntariamente le jugaron a favor, fueron funcionales al gobierno de Park, que ustedes saben, es muy discutido si se quiere, pero tiene toda una carga política negativa en la historia de Corea. Y además oprime, ¿sí? Es como un agujero negro que absorbe todo, ¿sí? No solamente abarca el área de historia, abarca la filosofía, abarca el área de cine, abarca la literatura, de hacer énfasis en la parte del arte tradicional coreano, ¿sí?